platíquenos, ¿qué está haciendo Rafael Espino en Ciudad Juárez el día de hoy? Pues como en otras ocasiones, recorriendo el estado, platicando con la gente, con productores, con comerciantes en esta ocasión, con líderes sindicales y pues en general con diversos ciudadanos, recogiendo el sentir de la ciudad. ¿Cómo va? Creo que en estos recorridos, a diferencia de otros años, donde la violencia no deja de ser un tema, la salud obviamente por la pandemia el segundo, pero actualmente ha habido una crisis, inclusive sobre el sentirse chihuahuense. ¿Cómo ve usted a la población en general en Juárez, en el resto del estado, y esa polarización sobre el centro de la República directamente, ese pues desencuentro que hay sobre el tema del agua, sobre si el presidente se burló o no se burló de cómo se visten los chihuahuenses, tejana, bota, sombrero, ya sabes, cinto piteado? ¿Qué recoge al respecto de este? Pues yo lo he expresado en otras ocasiones, para mí la polarización es lamentable porque lo único que significa es encasillar todo en reyertas políticas que no llevan a ningún buen fin, a ningún buen propósito. Hay que resolver los problemas administrativamente, hay que gobernar y hay que encontrarle soluciones a todo el universo de problemas que tienen las diversas ciudades y las localidades en el estado. Entonces ya cuando todo se politiza, se antepone un interés político a la buena administración, ya no se resuelve nada y todo cae en esa clasificación. Yo persigo un fin político, utilizo la situación para realizar una proyección política en lugar de resolver el problema conforme debiera de ser o conforme se propuso. Y esta falta de gobernar, ¿de quién sería? Pues de quien tiene el mandato popular en un ámbito de competencia, es decir, en este caso, si estamos hablando, por ejemplo, en el tema del agua, pues yo considero que el gobierno del estado falla en representar a los productores locales, en tener una buena interlocución con la federación, y la federación a su vez hay organismos como la Conagua, que lo he dicho anteriormente, ha sido poco transparente en sus políticas de reparto. La mesa que se inició desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, que por cierto firmó el gobernador y entendía cómo iban a hacer estos repartos de agua internacionales, pues falló la interlocución, ha fallado la política y se ha escalado el conflicto a niveles a los que nunca debió haber llegado, porque el problema tiene solución. El problema tiene solución, pero yo creo que pues habrá buenas intenciones, pero no ha habido buenas soluciones, en resumen. No ha habido buenas soluciones, no había sucedido esto antes, la administración de los repartos del agua se maneja por lustros, hay que pagarle a Estados Unidos, México lo ha hecho, el presidente sale beneficiado en este intercambio de agua, Chihuahua en lo particular no sale beneficiado porque es una zona árida, que paga con el río Concho, se entrega más agua en función de la precipitación pluvial que tiene el estado, pero todo se puede revisar, inclusive el mismo tratado tiene mecanismos de revisión. Y en ese mismo tema, entonces, a futuro, ¿habrá esa apertura comercial o se disminuirá para el resto de aquellos que quieren ser empresarios en la materia energética? Se está respetando, yo creo que en el caso de Pemex se está quedando muy claro que la actividad exploratoria y de extracción la va a tener la empresa. En cuanto a refinación y otro tipo de actividades de transformación industrial y de distribución de energéticos, se permite la participación privada, de hecho, pero insisto, el propósito último, y el presidente es muy sensible en esto, es el que el precio de la gasolina se mantenga bajo para el consumidor mexicano, que no sucedía anteriormente. Recordemos que anteriormente eran muy proclives, eran muy inclinados a gravar con el famoso impuesto especial sobre producción y servicios el insumo cuando venía un descenso en el precio. El presidente no lo ha hecho así, vimos cómo bajó el precio anteriormente, ahora ha subido, pero yo considero que ese es el papel que va a jugar Pemex en esta nueva realidad. Okay. De ahí nos vamos al tema energético, que por lo que veo podríamos ahondar un poquito. Vemos que ha habido deficiencias también con la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en esta zona. En el resto del país no puedo abordarlo, pero aquí vimos graves fallas, graves afectaciones, y luego pues se dejó de dar el servicio de agua porque supuestamente había muchas fallas en la luz, entonces decían, pues como no hay luz, no sirven los pozos, entonces no hay agua. Y ha habido apagones. Sí, los famosos apagones en estos últimos meses, en plena pandemia, en pleno verano,
y vemos que tampoco existen ya las subvenciones dentro del recibo. Y ya a los que les llegaba pues un porcentaje, ahora les llega casi el doble. Pero ahí, pues lo que descubrimos es que en las anteriores administraciones había una subvención estatal. Ya no la hay y pues te llega prácticamente lo que es y a lo que cuesta. Entonces vemos que la luz es cara, tiene impactos colaterales y externalidades en otros servicios. En esa posición, ¿cree que vaya a haber alguna mejoría? ¿Cree que le vayan a invertir a la comisión, que vaya a mejorar esto, que se vaya a abrir el mercado también a otras posibilidades o que se vaya a cerrar? Digamos, se está manteniendo una política también energética que para lograr que el insumo llegue en precios accesibles a la población. Hay que recordar que estamos viendo una situación inédita. Se cayó la recaudación tributaria y petrolera, ha sido necesario eliminar ciertos subsidios. El dinero no alcanza, ¿no? El presupuesto es prácticamente el mismo que el del año pasado, pero con más necesidades. El presupuesto del gobierno federal está en los 6.25 billones de pesos. Entonces la situación es muy compleja, ¿no? Y en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, lo único que ha hecho el gobierno federal es favorecer la infraestructura existente, porque de repente por estos términos, por estas cuestiones regulatorias, decían, no, lo que tienes que hacer es ya no seguir produciendo luz porque es más sucia, por muchas otras razones, para tus plantas, para que favorezcas a quienes generan energías renovables. La propia Comisión Federal de Electricidad genera energías renovables en las plantas hidroeléctricas. Entonces, el reto es cómo utilizar la infraestructura existente y mantener el precio de la luz bajo y que no falle. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, se recibió en una situación muy compleja, pero yo creo que se está mejorando, las plantas se están activando, se está utilizando lo invertido, porque fueron muchos años de invertir en muchas plantas y no hay por qué desactivarlas. Y está México aprovechando sus recursos naturales para generar electricidad y para tener hidrocarburos como diésel y gasolina a precio adecuado. Recordemos que la política actual es de mantener la soberanía energética, un concepto que anteriormente pues olvidaron los gobiernos pasados y empezaron los centros de decisión en materia energética a situarse en el exterior y no en México. Rafael Espino, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es esa individualidad del gobierno? Mira, la soberanía no es otra cosa más que tener la facultad o estar en la posición de tomar tus propias decisiones, que nadie te imponga decisiones en función de tus propios recursos. Entonces la soberanía energética sería que México pueda decidir en cómo utilizar sus recursos, en este caso energéticos, si hablamos del sector energético. Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar un poquito más sobre Ciudad Juárez, la frontera con Rafael Espino. Rafael, platícanos un poquito, ¿qué es Morena para ti? ¿Qué significa? Sé que es un movimiento, sé que se convierte en un partido político, gana las elecciones, tiene toda esa atracción, o el tsunami, como le dicen, porque llega, gana y gana todo, después de muchos años pues, de planeación y de liderazgo del actual presidente de la República. Pero llega y la respuesta es complicada porque dicen que había muchos problemas. Y luego vemos pues que también hay oposición. Entonces, Morena, ¿cuál es la intención desde tu perspectiva? ¿Tú formas parte de Morena? Formo parte de Morena. Okay. Desde tu perspectiva, Morena, ¿cómo llega? Y luego, ¿qué va a hacer? Porque problemas ya sabemos que va a haber, ¿no? O sea... Mira, Morena es un partido político nuevo, o sea, incipiente, muy complejo, porque creo que le falta mucha institucionalidad. Lo estamos viendo y está ahorita siendo objeto de los embates del Poder Judicial y de distintos intereses. Y creo que es una organización que surge para abanderar un movimiento que lo rebasa, un movimiento mucho más grande de lo que representa el propio partido político, distinto a otros partidos políticos, que muchas veces tienen más fuerza que el movimiento que representan. Entonces yo creo que Morena ahorita es una organización política que tiene un reto muy grande, y es ganarse la credibilidad de la gente, abanderar bien las causas por las que se formó y ganarse la credibilidad de la gente en cuanto a sus procesos internos, en cuanto a sus órganos de dirección. Desafortunadamente ha habido muchos problemas y creo que todavía está a tiempo para que Morena salga adelante y represente los principios de este movimiento de Cuarta Transformación,
que gestó el presidente de la República y que son los que nos están gobernando. Morena para ti es de izquierda, es de centro, es progresista, es socialista, es comunista, es un régimen totalitario. ¿Qué es y qué va a ser? Morena es un partido político que debe ser de izquierda, porque los principios fundamentales de la Cuarta Transformación son principios de izquierda. Es decir, hay un convencimiento de que el Estado no nomás debe estar de mirón, sino que debe regular los distintos aspectos de la vida del país, fundamentalmente la vida económica, y debe tratar de que haya un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. Entonces ese fortalecimiento del Estado, esa intervención del Estado, esas facultades que tiene que tener el Estado en el modelo político son ideales por los que se luchó mucho tiempo, y no abandonar y dejar todo a que se regule solo, ¿no? Hablando en materia económica. Entonces Morena es un partido que debe abanderar esos principios y debe de, en la arena política, pues debe de hacerlos vigentes conforme a la ley. ¿Crees que haya suficiente dinero? Ahorita hablábamos que no hay, pero ¿crees que vaya a haber suficiente dinero como para intervenir en todos los sectores y regularlos y generar esas condiciones del bienestar? Pues mira, creo que los aparatos, y esta es una muy buena pregunta la que me haces, porque creo que los aparatos de gobierno han sido muy ineficientes. Hay que abandonar la mediocridad en la que estábamos sumidos y debemos de poner más atención a la gente que administra, porque la administración pública es administración. Entonces, si hay dinero o no, pues ahorita estamos con esta pandemia, estamos en una recesión económica, la 9ª en los últimos 40 años, sin precedentes, y por eso los ciudadanos estamos obligados a poner atención en quién va a manejar nuestros recursos públicos, porque muchas veces caemos en el tema de los políticos tradicionales que en su vida han pagado una nómina, que en su vida han solicitado un crédito y que no entienden lo que es gestionar recursos. Y ya no hablemos de la corrupción, porque sabemos que la corrupción cuando se hace presente, pues acaba con cualquier partido, con cualquier ideología y con cualquier proyecto, ¿no? Entonces hay que cuidar esos dos aspectos desde mi punto de vista. Voy a preguntarte algo muy, muy alocado, pero mira, la corrupción se debe perseguir y en la Cuarta Transformación el diálogo y el discurso más bien es, la corrupción es el cáncer de todo lo que está mal en el país. Ok, pero ¿cómo se debe de perseguir? Yo no veo agentes de la Fiscalía, así como hay ministeriales, no veo agentes yendo a hacer la auditoría, siempre dicen, no, pues si hay una acusación ya lo investigaremos, pero finalmente tampoco hay suficiente presupuesto. Hablando, por ejemplo, en Chihuahua, que ha sido, se supone, pues como uno de los grandes méritos, pero vemos una Fiscalía con muy poco presupuesto, sobre los millones de pesos. O sea, creo que, si no me equivoco, son 8 millones de pesos lo que se le dio en este año presupuestal. Entonces, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo sería en los próximos años? ¿Cómo se va a intensificar esa persecución para erradicar a quienes lo han hecho o apresarlos y para evitar que se continúe siendo una práctica del día a día dentro de las instituciones? Creo que estás tocando un tema muy importante, es la eficiencia en los organismos de procuración de justicia, que es un tema muy sentido de mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando, lo he dicho, de los eslabones en la cadena de la justicia, que serían los órganos de seguridad pública, los órganos de procuración de justicia, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Entonces, volvemos a caer en lo que estoy comentando. No hay recetas nuevas, lo que hay que hacer es administrar bien, porque muchas veces el dinero se gasta mucho, se utiliza mal y no mejoramos, ¿no? Si vamos a las procuradurías y vemos, pues con algunas cuestiones ahí aisladas, pero vemos que seguimos padeciendo los mismos males que nosotros, por ejemplo, los litigantes, hemos advertido durante mucho tiempo. Entonces es necesario... ¿Cómo un mal? ¿Cuál sería un mal? Pues, así hablando, si quieres, de manera hipotética. Pues digo, no hay adecuados, se compran sistemas para la integración de los expedientes y no funcionan. Ha habido una transición de un sistema penal a otro, ahora el famoso sistema acusatorio, y vemos muy poco avance, vemos que no hay una adecuada infraestructura. Hablas ahorita de los presupuestos y yo coincido contigo, es poco el presupuesto, pero el que hay se utiliza mal. Entonces hay que hacer una revisión completa del dinero, de la estructura organizacional, hay que mejorar muchos servicios, hay que digitalizarlos, hay que acercar
al gobierno de la población. Y no ha sucedido. Si nos ponemos a ver, ha sido lo mismo en los últimos años. Yo he estado aquí en las Procuradurías en Ciudad Juárez, he estado en las Procuradurías en Chihuahua, y sigue siendo el mismo trato distante a la población. Se crean nuevas fiscalías y los índices de impunidad siguen altísimos. Todo es medible. Al final de cuentas hay indicadores de gestión y hay que ver por qué no se están logrando los resultados. ¿Y sabes por qué no se están logrando? Porque estamos más atentos en cuestiones políticas que en administrar bien, ¿no? Entonces yo insisto y vuelvo a caer en lo mismo. Lo que faltan aquí son buenas administraciones, gente que le entienda a cómo y el reto es muy grande, ¿eh? No se resuelve ni en 2, ni en 3, ni en 6 años, pero se pueden por lo menos ir edificando los cimientos para que esto continúe y vaya más allá de los tiempos políticos. Yo creo que ese es el reto.